gol en tu cabeza hay un gol. Gol en tu cabeza hay un gol. Te suena un gol, es pasión, lo grita tu corazón. Y lo querés ver campeón. Y sé que vas a estar, no lo puedes parar. Vas a gritar, a sufrir y a llorar. Cuando eras chico, muy chico, te llevó tu papá. Y nunca más lo pudiste dejar. Y viene un gol y estalla tu corazón. Los referentes al fútbol en sus diferentes fases, tanto amateur, profesional, del cual hemos sido de alguna manera parte permanente, digamos así, y más aún también tratando de ayudar en la formación de los profesionales, especialmente en la carrera de cultura física, como también en las diferentes instituciones, escuelas de fútbol que en la actualidad se están dando y preparando para formar justamente nuevos talentos, nuevos valores de nuestra ciudad, provincia y país. En realidad, digo yo, el deporte, como cualquier otra profesión, nace con la persona desde muy pequeño, muy niño. Siempre fuimos amantes de practicar este hermoso deporte como es el fútbol. Los inicios, digamos, los hicimos en nuestra escuela, en la escuela Adolfo Jurado González, luego en la escuela Cuarto Centenario. Tuvimos la oportunidad de representar a esas instituciones. Luego ya en el colegio Bernardo Valdivieso, igual participando en los diferentes eventos que se daban ahí. Y ya incursionando, digamos, en los diferentes equipos que en aquel entonces se daban, como por ejemplo el Club La Tebaida. También fui parte de Liga Deportiva Universitaria Amateur cuando yo ya ingresaba aquí a la Universidad Nacional de Loja. Y me tocó participar, ser compañero de equipo, amigo, dígase, figuras como el ingeniero Hugo Ruiz, Jorge Cabrera, Rafael Sá, Adolfo Flores, Franklin Luna, ingeniero Julio Pérez, que también en ese tiempo era presidente de Liga Deportiva Universitaria, Mario Gordillo, Fabián Larriba, etcétera. También participamos representando a la Universidad Nacional de Loja en los terceros Juegos Deportivos Nacionales, que logramos un tercer puesto. Y dejando afuera, digamos, a equipos tan importantes en aquel entonces, dígase la Universidad Central, que era dirigido por el Capacho Jiménez, y un equipo modesto que se lo estructuró, pero hizo un buen papel. Ahí hubieron figuras también como Pedro Peralta, Mario Gordillo, Rodrigo Ambrosi, Armando Aguirre. Bueno, un equipo modesto, pero que se le puso, lo que se dice, todo el alma, todo el corazón, y logramos a instancias importantes dentro de estos juegos. Luego, pues ya en el fútbol amateur definitivamente nos integramos a ser partícipes del club Tebaida, donde igual fuimos protagonistas permanentes permanentemente, pues digo, teníamos las finales, especialmente con el club Borussia. En alguna oportunidad tuvimos una final con el club Urdesa en el estadio del Cabo Minacho, cuando en aquel entonces estaba en remodelación el actual estadio federativo. Se hacían los encuentros ahí en el Cabo Minacho y tuvimos esa oportunidad de quedar campeones a nivel local. Y como digo, ya nuevamente cuando se reabrió el estadio federativo, los torneos amateurs, pues siempre Tebaida fue un equipo que estuvo en planos estelares. De igual manera, ya como profesor de la asignatura de educación física, en el año 77 me fui a trabajar en la ciudad de Catacocha.
en el Colegio Nacional Paltas, donde igual tuve la oportunidad de jugar ahí internamente en el campeonato local de esa ciudad, logrando algunos títulos, incluso en alguna oportunidad, pese a la función que yo cumplía. Quedé como goleador del torneo, pero yo siempre me manifesté como un volante ofensivo. Y bueno, fue algo muy importante porque luego se dio la posibilidad de integrar la selección de ese cantón para jugar el primer torneo interprovincial en 1981 y logramos conseguir el campeonato provincial, midiéndonos en la final aquí al seleccionado de Loja, que es realmente un equipo muy respetable, con figuras como Jorge Cabrera, Telmo Piedra, Guillermo Álvarez, Leonardo Larrea, etcétera. O sea, y tuvimos la oportunidad de jugar por Paltas con compañeros también que destacaron como Diego Córdoba, Nilo Córdoba, Paul Córdoba, Renan Córdoba, Gonzalo Yaruquí, Rodrigo Ambrosi, Vicente Barros y en fin, Frank Contaneda. Tuvimos esa oportunidad de representar a ese digno cantón y quedamos, como digo, los primeros campeones intercantonales. De igual manera, ya en el campo deportivo, allá en el Cantón Paltas, pues, formamos conjuntamente con otro gran compañero como es Rodrigo Ambrosi, el equipo del Colegio Nacional Paltas y logramos en un tricampeonato que, o sea, primera vez se daba allá en esa ciudad. De todas maneras son recuerdos que en realidad nos ponen a reflexionar y saber de que de alguna manera hemos aportado en el campo institucional, en el campo de un club, de un barrio, de un cantón, hemos aportado en el desarrollo del fútbol de nuestra ciudad, provincia. Bueno, yo nací aquí en la ciudad de Loja, concretamente en la calle Juan José Peña y Miguel Riofrío. En la parte, digamos, habían lo que llamábamos antes los espacios verdes, las pampas que se llamaban, donde había ganado del señor Valareso, padre creo del doctor Reinaldo Valareso. Ellos tenían cerca a la escuela Adolfo Jurado González, todo eso, y ahí íbamos con los amigos de barrio, Wagner Piedras, recuerdo, Osvaldo Moreno, y algunos amigos hacíamos ahí en esos espacios la práctica deportiva. Luego ya en las instituciones, como manifesté antes, de ahí, o sea, fuimos saliendo, digamos, para institución donde realmente llegaban niños que, lo que se dice, de una posición social media, digamos. Nuestros padres padre fue un artesano, una sastrería, y bueno, las posibilidades económicas eran modestas, pero nos permitía llegar, estudiar y en los momentos libres, especialmente, hacer deporte. Y recuerdo, era como del lugar de nuestra casa, digamos, está cercano al Estadio Federativo. Las tardes principalmente salíamos con amigos a ver cómo entrenaban ahí. Recuerdo al profesor Máximo Valareso, apodado el Machito. O sea, uno niño veía cómo ellos hacían la práctica, y uno en aquel entonces anhelaba llegar a esas instancias en algún momento. O sea, y no nos gustaba siempre estar junto porque los sábados, domingos, cuando habían los partidos en la categoría máxima de aquel entonces, uno se ponía en la puerta del estadio para que algún jugador de cualquier equipo, o sea,
llevarle el maletín para poder ingresar. O sea, bueno, en aquel entonces no había una posibilidad de que al niño se lo deje ingresar para que observe, especte. Entonces uno tenía que, o si no, buscar, habían espacios en el contorno del estadio que hacían los huecos, ¿no? Y ahí uno tenía que, lo que se dice, disculpe el término, arrastrarse y meter y estar ahí con la finalidad de estar para poder observar y ser partícipe del juego que se daba en aquel entonces. Bastante importante porque parte, digamos, de la cuestión educativa, de la formación de uno, también hacíamos deporte bastante, entonces permanentemente en el rato de recreo, en las horas de cultura física, participábamos, jugábamos con los compañeros, un curso contra otro, etc. Igual participábamos en los campeonatos internos. En aquel entonces también habían las diferentes categorías. Lamentablemente por situaciones que, o sea, desconozco y uno después se pone a valorar, no éramos tomados en cuenta algunos compañeros, pero nos agrupábamos y formábamos algún equipo y participábamos. Como algo anecdótico fue por ejemplo, se me invitó a que sea partícipe de un club Juventud Antoniana que lo dirigía el licenciado Rosales. Y yo prácticamente nunca jugué en la categoría de ascenso antes, digamos, y fue de pasar de juvenil por la edad a jugar en ascenso y bueno, yo acepté, gustoso, me fui a participar en ese torneo y como algo, como digo, anecdótico fue de que al no ser considerado en el equipo de ascenso de mi barrio, La Tebaya del club, bueno, fui a jugar en ese equipo y había un clásico, digamos, en esa categoría, en la categoría ascenso, que era Tebaida con el Club San Francisco. Generalmente los resultados eran 1-1, 2-2, siempre eran empates, no había ganador. Pero nos tocó enfrentar Juventud Antoniana al Club San Francisco. Y en aquella oportunidad yo hice los 2 goles que le ganamos al Juventud Antoniana al San Francisco. Y bueno, se anoticiaron los amigos de La Tebaya y bueno, enseguida ya que porque me iba, ¿no? Le digo, yo no fui tomado en cuenta. Yo lo que quiero es participar, jugar. Y bueno, y se dio. Y al siguiente año sí ya me convocaron para el equipo de máxima. Pero como yo ya ingresaba aquí a la Universidad Nacional de Loja, pues fui convocado por el licenciado Ángel Cuenca, que era el responsable de fútbol, y en aquel entonces era presidente de Liga Deportiva Amateur, ingeniero Julio Pérez. Entonces se integraron y bueno, nos daban algunas facilidades y lógicamente hubo que participar por Liga Deportiva Universitaria en ese año. Igual como caso anecdótico, en el partido que nos tocaba jugar Tebaida con Liga Deportiva Universitaria y yo les marqué un gol a la Tebaida y así mismo los amigos, un poquito resentidos, pero bueno, así es el deporte, ¿no? Pero son cosas que pasan. De todas maneras, ya después, como ya se cerró el estadio federativo, ya prácticamente el fútbol amateur como que durmió un poquito. Entonces, nuevamente parece que se dieron cuenta pues, y se retomaron la organización de los diferentes campeonatos y es por ello que se lo realizaba en las canchas del Cabo Minacho. Pues ahí, como digo, ya definitivamente me integré al Club Deportivo La Tebaya, donde permanentemente pues, o sea, hicimos nuestra carrera deportiva ya especialmente en la categoría máxima. Uno mismo tiene que, porque digamos de acuerdo uno a la parte física, corpulencia de uno, estatura, etcétera, para cumplir en alguno de los diferentes puestos. Es un poquito
Entonces había que buscar un espacio donde realmente uno se sienta bien y pueda. Entonces yo, digamos, me gustó esa posición porque yo considero que el volante es la persona que tiene que equilibrar el juego en un equipo, ¿no es cierto? Si bien es cierto, también hay que hacer a momentos la marca, pero no un tipo de marca así a presión o personal, sino que al menos uno servir como de obstáculo para que el contrario no pueda dar un pase, no pueda pasar, etc. Entonces me identifiqué y en ese puesto, o sea, fue muy personal, entonces me fui adaptando porque hubieron casos de que algún momento a uno le decían pues, juega de marcador y realmente uno se sentía incómodo. Igual, digamos, en la función de ataque, como de un delantero neto. Realmente antes se jugaban diferentes sistemas, por ejemplo, se jugaba el 4-4-2, con los punteros por fuera, etcétera. Pero realmente yo no me sentía como, más bien para generar juego, para, digamos, cuando había la posibilidad de patear, chutear de afuera, también hacerlo. Y también siempre me gustó el cobro de los tiros libres, especialmente de distancias un tanto cortas, cerca, por la colocación, no con fuerza, sino colocación. Y tuve la suerte de convertir algunas anotaciones, especialmente de tiro libre. Luego es ya cuestión personal, uno, por ejemplo, en los entrenamientos, así uno se dedicaba especialmente a practicar eso. Luego a veces entrenábamos y bueno, y quedábamos con uno, dos amigos, dos compañeros practicando. Y bueno, especialmente allá, por ejemplo, en Catacoche tenía disponible de bastante tiempo y ahí digamos, fue donde prácticamente tuve esa oportunidad y o sea que a la final me dio bastantes resultados. Borde interno, había oportunidades que había que utilizar el empeine de acuerdo a la distancia, digamos. O también a veces practicábamos, por ejemplo, con Rodrigo Ambrosi, con Eduardo Brito, o sea, practicamos bastantes jugadas, o sea, donde ellos, por ejemplo, ante la ubicación de una barrera, ellos salían de un determinado lugar, ellos solamente les sobraba la barrera, ellos llegaban cómodos a concretar. Entonces, o sea, eran acciones que había que practicarlas, pero que a la final nos dieron resultados. Sí, o sea, bueno, yo pienso que en aquel entonces todo estudiante universitario o deportista anhelaba ser parte de Liga Deportiva Universitaria en sus diferentes disciplinas deportivas, dígase baloncesto, fútbol, había el voleibol, etc. Entonces, ante el llamado que le hacían uno no tenía que participar y en realidad, o sea, en aquel entonces, por ejemplo, nos daban las facilidades, por ejemplo, en el cobro de las matrículas, o sea, no tenía ningún costo, simplemente por parte de los directivos de liga, de amateur, presentaban el listado de los jugadores con las firmas, etcétera, y nosotros éramos favorecidos en ese caso del no cobro de los costos de matrículas, todo lo demás. De igual manera se nos facilitaba con los uniformes, debidamente bien, o sea, bien organizados, digamos, y representábamos dignamente, o sea, esa era la motivación, digamos, mayor que teníamos para poder representar a nuestra universidad. Igual lo ocurrió, como digo, en los terceros Juegos Deportivos Nacionales Universitarios que tuvimos en la ciudad de Quito. Igual, o sea, ya también dentro de la docencia acá hemos tenido torneos que hemos participado representando a nuestra universidad en campeonatos en Puerto Viejo, en Santa Elena,
en diferentes lugares, y también como algún momento también trabajé para el Ministerio de Educación como supervisor de educación física. También representamos a la Dirección Provincial de Educación en eventos a nivel nacional, en cuales obtuvimos igual algunos torneos, algunos campeonatos nacionales representando en este caso a la Dirección Provincial de Educación de Loja. Pienso que son los momentos más importantes de la vida de uno, porque, bueno, yo llegué a una edad temprana, tenía que, ya cuando salimos a vivir al barrio La Tebaida, de Miguel Riofrío y Olmedo, nos tocaba regresar a la escuela Adolfo Jurado González, y era doble jornada. Y luego el siguiente año lectivo vuelta en la escuela Cuarto Centenario, por la cercanía, digamos, del barrio. Pero, digamos, es con la niñez, la juventud, los amigos que uno va haciendo. Realmente fue algo muy saludable, muy bonito, porque nos organizábamos incluso nosotros mismos internamente con los amigos del barrio, organizábamos campeonatos. Pese a no haber el espacio físico, buscábamos lotes vacíos que habían a veces un tanto perpendiculares, pero nos dábamos formas y ahí hacíamos. Entonces, ¿quién lideraba en ese tiempo estas acciones? El compañero Rodrigo Ambrosi, él tenía ya un poquito mayor de experiencia, él era jugador del club municipal en aquel entonces, nosotros todavía estábamos un poquito recién saliendo. Pero fue algo hermoso que permanentemente estábamos en esas actividades. De ahí contactábamos, por ejemplo, con amigos de otros barrios de San Sebastián, por ejemplo, el equipo de la calle Sucre y Lourdes, que lo lideraba Miguel Quesada, Julio Quesada. Ahí también habían buenos elementos que después también fueron parte de algunos equipos importantes de aquí de la ciudad de Loja, como Miguel Muñoz, muchacho Ortega, que le apodaban el peruano, bueno, y en fin, o sea, teníamos esa. Y naturalmente cuando ya la Asociación de Fútbol organizaba los eventos, o sea, igual nosotros teníamos que agruparnos para poder participar. Naturalmente el apoyo era personal, en el sentido para uniformes, qué sé yo, tenemos que cada cual ver, o a veces antes cogíamos una hojita, un listado de personas, daban un sucre, 2 sucres, todo eso nos servía para poder, pero en el fondo, Pedro, fue una etapa muy bonita, o sea, la niñez. Después ya la juventud, especialmente los días sábados, ir a donde actualmente el Parque San Pedro había una cancha. Entonces llegaban a jugar figuras, digamos, del fútbol de Loja, César Peralta, Rafael Sá, Hugo Ruiz, y en fin, y a veces uno ya comenzaba lo que se dice enfrentar, a hacer ya experiencia con ellos, y a veces, o sea, partidos muy reñidos que uno después eso le iba sirviendo porque iba cogiendo experiencia. Y ya en la participación, ya en torneos oficiales, era importantísimo porque, como digo, ya con toda esa gama de experiencias que uno recibió y las hizo, pudimos llegar, como digo, a instancias bastante importantes. De igual manera ya el club se hizo conocer permanentemente, éramos invitados, por ejemplo, a jugar en Macará con el Nacional de Quito, en Zumba, en Cariamanga, en Catacoche, en fin, donde pudimos, o sea, nutrir de mejor manera nuestra experiencia y también nuestra amistad ahí dentro del club del barrio de La Tebaida. Hasta el año 82, en virtud de que ya vino el fútbol profesional, entonces ahí prácticamente muchos de los jugadores por cuestión de edad ya no podíamos participar, entonces más bien
tuvimos ya esa oportunidad de entrar ya en el campo de directivos y también como entrenadores. Entonces, por ejemplo, ya cuando hubo el fútbol profesional, me designaron como el primer presidente del club La Tebaida ya en el campo profesional. El entrenador que inició en el fútbol profesional fue Rodrigo Ambrosi, pero luego por situaciones personales él tuvo que dejar y realmente no había quien más, entonces tenía que asumir la responsabilidad como presidente, como director técnico del Club La Tebaida ya en el campo profesional. Y eso también nos sirvió porque a futuro todas esas experiencias nos permitieron en algún momento ya ser llamados aquí si bien es cierto, trabajábamos también como docentes aquí en la universidad, pero ya ante la necesidad de que ir estructurando estas escuelas de formación deportiva, fuimos llamados para poder trabajar y por ende luego ya en las diferentes categorías del Club Liga Deportiva Universitaria y en el campo profesional. No, fue importante porque, bueno, hicimos todo el esfuerzo posible con amigos, compañeros. Recuerdo que hicimos la venta de un jugador, Oscar Iván Duque, lo vendimos a Liga Deportiva Universitaria en una cantidad, creo que fue de 100.000 sucres en aquel entonces. Y eso nos permitió comprar toda la implementación, uniformes, todo para el equipo que iba a participar en ese certamen. Y bueno, y el primer partido casualmente fue Tebaida Búfalos, porque habían 6 equipos y ganamos 1-0, o sea, fue una buena experiencia. Luego ya más o menos a la cuarta fecha, por ahí, como digo, por asuntos personales, tuve que tomar la responsabilidad, pero o sea, la hicimos con toda la buena voluntad y bueno, y dio resultados porque incluso muy importante que sirvieron justamente ya después como base para el equipo profesional. Nosotros prácticamente teníamos 1 o 2 jugadores de afuera que, bueno, hubieron amigos que ellos les solventaban el asunto de la alimentación. En la sede nuestra ahí ellos residían, en fin, la cancha de La Tebaida ahí nos permitía hacer los entrenamientos. Nos amoldamos a eso, pero le digo, son muy buenas experiencias que lastimosamente ya luego por situaciones especialmente de trabajo tuvimos que separarnos un poquito del club porque yo como supervisor de educación permanentemente tenía también que viajar. Yo luego para cumplir aquí en la universidad tenía las extensiones universitarias en Llanzasa, Catacocha, Cariamanga los fines de semana. Cuando yo ya después estuve como delegado provincial de DINADER aquí en Loja, ahí tuve la oportunidad de estar ya más fijo, digamos, y poder también trabajar con las divisiones inferiores, especialmente aquí con Liga Deportiva Universitaria. Bastante por la situación de trabajo y realmente en la provincia existe un potencial, porque fuimos testigos como supervisores de educación, organizamos diferentes eventos en todos los cantones, en las diferentes parroquias, barrios, y ahí realmente uno ve el potencial que existe. Hay valores en todos los campos, en el baloncesto. Lastimosamente, yo digo, las políticas que tiene el Estado, el gobierno, no permiten, ¿no?, de que esos valores algún momento sean reclutados, captados para de alguna manera ver cómo y darles un apoyo y que salgan adelante. Realmente existen muchos valores. Hay cantones que se identifican, especialmente en algunas disciplinas deportivas. Yo diría, por ejemplo, Paltas es fútbol, Macará también, Catamayo,
hay, por ejemplo, en Zapotillo, hay atletas por las condiciones biofísicas de los niños, son, como le digo, talentos que pueden desarrollarse en disciplinas como especialmente atletismo, en velocidad, en relevos, salto largo, salto alto. O sea, uno revisando las marcas que ponen esos niños y a veces comparándolas con los niños de aquí de la ciudad de Loja, haciendo esas comparaciones, realmente tenemos un potencial en nuestra provincia. Especialmente en el fútbol, digo, valores que, como digo, lastimosamente las políticas que se manejan no son las adecuadas, porque conozco que hoy en día ya no se hacen los juegos a nivel provincial, escolar, solo se invita, por decir algo, a 6 escuelas de un cantón, ¿para qué? Y digo yo, las 100 y pico de escuelas más, esos niños, ¿qué hacen? No hay motivación, no hay, creo yo, un apoyo adecuado para que se los motive y se genere. Al menos nosotros, por ejemplo, cuando tuve la suerte de estar por Paltas, Zapotillo, Macará, yo hablaba en los municipios, por lo menos para que nos faciliten el transporte. Los niños que ganaban, digamos, en los barrios, en las parroquias, hacer una final cantonal, al menos. Esa era la motivación y de todas maneras ahí llegaban lo mejor, digamos, y nos dábamos cuenta de que realmente nosotros en el campo deportivo hay potencia aquí en nuestra provincia. Mi profesión es, soy licenciado en Ciencias de la Educación con la especialidad en Educación Física. Me gradué en 1980 aquí en la Universidad Nacional de Loja. De ahí he trabajado como profesor de colegio, como docente universitario, supervisor de educación, entrenador de fútbol, etc. Y también he tenido la oportunidad de ser partícipe de diferentes cursos, especialmente en la disciplina de fútbol como entrenador. Uno de ellos lo hice en Argentina en el año 2005. Y luego también ya trabajando con Liga Deportiva Universitaria, pues he tenido la oportunidad de trabajar casi en todas las categorías, hasta en el equipo de mayores. Y en el 2005 justamente que, ahí cuando iba a descender el equipo de Liga a las 7 últimas fechas, se me responsabilizó el equipo para tratar de salvar la categoría y bueno, y dando gracias a Dios, pues con el esfuerzo de los jugadores, porque igual, o sea, habían problemas, especialmente en el campo económico. Jugadores impagos que no querían entrenar, no querían viajar, etc. Pudimos en el último encuentro, incluso nos tocó en Quinindé con el Brasilia de Quinindé, donde jugaba Renato Fabio. Y digo, cosas del fútbol, casi al último minuto nos hace el gol Fabio, donde si concretaba ese tanto, realmente descendía a Liga Deportiva Universitaria, y ustedes conocen, para retomar alguna categoría es bastante complicado. Nosotros con el profesor Perdomo Vélez Jare, cuando fuimos parte del cuerpo técnico con él, con el profesor Horacio Prado, pudimos recuperar la categoría cuando descendió en años anteriores. 7 años estuvo Liga luchando para recuperar la categoría. En el 2003 pudimos hacer ese trabajo y bueno, como digo, con un equipo así sencillo, con jugadores como Cocoa Pazmiño, Wilman Buele, con algunos jugadores de aquí de Loja, pudimos recuperar la categoría y nuevamente llevarla a la Serie B. Lógicamente ya después hubo ya por parte de la dirigencia una, digamos, mejor organización y bueno, y es cuando en el 2004-2005 se subió a la Serie A. Ahí yo no estuve en el cuerpo técnico, yo me mantenía en la sub-19, sub-20.
que en el año 2005 con Rodrigo Ambrosi conseguimos el campeonato nacional en esa categoría. Y el siguiente año él pasó ya como asistente técnico del profesor Wilmar Cabrera en el equipo de primera, y yo seguía en la sub-20, que era, digamos, el equipo que se llama de reserva. Igual logramos el vicecampeonato a nivel nacional el siguiente año. De ahí, como digo, hemos tenido esa oportunidad de estar con diferentes entrenadores. Recuerdo al profesor Carlos Cubi, Perdomo Belizjare, el profesor Patricio Lara, el profesor Hugo Brizuela, donde de todas maneras hemos aprendido algo y cosas muy, muy importantes que las hemos puesto al servicio, digamos, de la niñez, juventud, cuando hemos tenido esas oportunidades de trabajar. Quiero indicar de que también en el año 2005, 2006, no exactamente, bueno, cuando estábamos con el profesor Brizuela, fui por una gestión del doctor Luis Castillo, que era presidente de la Comisión de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria, pues gestionó para hacer una pasantía o estar presente en el último microciclo de la selección de Ecuador, que jugaba el Mundial de Corea-Japón, cuyo entrenador era en aquel entonces el profesor Luis Fernando Suárez. Entonces, son un microciclo muy importante que tengo todas las anotaciones, disculpe, minuto a minuto, todo lo que se trabajó, lo que se hizo allí. Y bueno, fue una linda experiencia porque igual tuve la oportunidad de hacer grandes amigos, buenos amigos, caso de Paul Ambrosi, Neisser Riascos, Luis Fernando Saritama, el mismo Iván Caviedes en aquel entonces. Ahí recuerdo recién estaba entrando en el ardor futbolístico y haciéndose notar su presencia como un buen jugador como es Anthony Valencia, Ulises de la Cruz, y en fin, o sea, tuve esa oportunidad y bueno, como digo, son experiencias que nos han servido de alguna manera para, en su debido momento, cuando hemos sido requeridos, ponerlos al servicio de la niñez, juventud de aquí de la ciudad, de la provincia. Bueno, todo deporte, toda actividad tiene sus diferentes etapas. Realmente yo sí considero que Loja fue una potencia anteriormente, en años anteriores, cuando incluso fuimos vicecampeones nacionales. Digo fuimos porque como lojano, ¿no? En la final que Loja jugó con Pichinchi, y siempre Loja fue, o sea, en el fútbol amateur fue considerado como una potencia. Lastimosamente, o sea, la organización, la estructura o quienes han dirigido el fútbol amateur, el fútbol profesional a nivel nacional y en algunos casos a nivel local, no le pusieron mucho énfasis en lo de abajo, en la parte de abajo. En realidad, en el tiempo de Galo Carrillo, Rafael Sada, Aribe Guiguren, Jorge Cabrera, César Peralta, el Chamo Flores, y en fin, o sea, tantos valores que ha tenido Loja, digamos, era solo a ese nivel y casi nunca, por ejemplo, se daban torneos, dígase, infanto-juveniles. A veces aquí mismo, aquí en Loja, se suspendían de un rato para otro, ¿no? Entonces no habían torneos. Entonces prácticamente muy pocas personas podían hacerse notar y llegar a instancias superiores. Entonces, yo digo, cuando llegó el fútbol profesional, lo mató, digamos, al fútbol amateur, porque realmente ya no había ese ánimo, ese valor de algún jugador querer
la aspiración nuestra de niños era llegar a jugar en el máximo. Pero ya con el fútbol profesional, por las limitantes que existen, ya no todos pueden llegar a esos momentos, a esas instancias. Entonces, realmente, bueno, sí ha evolucionado el fútbol de Loja, pero ya con la aparición, digamos, de las escuelas de formación, con la organización de eventos, hoy mismo ya hay los torneos a nivel nacional. Entonces, eso le da la importancia para que un niño, un joven, se dedique, entre a una escuela de fútbol, participe y, bueno, aspire a llegar a otros momentos superiores, digamos, para integrar cualquiera de los equipos de nuestro fútbol. En realidad sí ha habido un cambio bien marcado de lo que fue el fútbol amateur anterior con lo que es en la actualidad ya el fútbol profesional. Ahora aquí lo ideal sería de que en el fútbol profesional actual darle mayor valoración a las divisiones formativas, porque de ahí es donde van saliendo los futuros talentos, ¿no es cierto? Pero cuando no hay eso, no hay motivación, hoy mismo el mismo jugador tiene que pagar el transporte, sus uniformes, situaciones así. Entonces prácticamente es desmotivante, ¿no? Y más aún cuando el jugador procede de un hogar, digamos, donde la economía es baja, no tienen cómo, por más talento que tenga, mire, es bien diferente. Entonces sí nos falta, o sea que a nivel de nuestra ciudad, de nuestro país, yo diría, nos falta cambiar mucho. Por ejemplo, yo le cuento, en Argentina tuvimos el curso cuando yo fui allá, en el Racing. Son ciudades prácticamente inmensas, donde cada categoría tiene sus instalaciones, su propia infraestructura deportiva, su departamento médico, etcétera, ¿no? Canchas de entrenamiento. Tienen ahí mismo las escuelas, los colegios donde los educan. Personas que se dedican, por ejemplo, digamos, hablemos de la ciudad de Córdoba, hay un torneo en otra ciudad, por decir. Hay una persona encargada que va a buscar, o sea, los nuevos talentos. Bueno, y allá personas que a lo mejor dicen, nunca topó una pelota, pero son conocedores del fútbol. Y hacen el contacto con los padres de familia, qué sé yo, y los traen, los captan, les dan el estudio, y ya firman un contrato con cláusulas en las cuales si en algún momento ese jugador, ya ese niño es formado y es interesado por algún club de Europa, qué sé yo, realmente el club que lo llevó ahí tiene un porcentaje, los padres tienen facilidades, por ejemplo, para que el padre de familia venga, digamos, si es del interior del país, de cualquier provincia, a visitar 2 veces al mes así, o el niño puede ir de sus padres. Se les dan facilidades. Ustedes, ahí sí hay una verdadera inversión. Entonces hay temporadas en las cuales, por ejemplo, ya hay un campeonato nacional, y ahí ya vienen los clubes grandes, dígase Boca, River, etcétera. A ver, entonces enseguida dice, a ver, cotizan, digamos, tal jugador, cuánto puede, entonces entran en el aspecto ya, digamos, económico, se procede de tal parte, bueno, arreglan ahí con los padres de familia y son transferidos. Pero si por ejemplo, cuando yo conversaba con el que le denominaban el Casa Talentos de Racing, decía, nosotros, por ejemplo, en el año podemos hacer una inversión de unos $5,000 por tal. Pero cuando ya viene el torneo tal, ese jugador ya no, dice por decir algo, los 5,000 se convierten en 100,000 siguiente año. O sea, ellos invierten. O sea, tienen
otra visión, digamos, de lo que estos trabajan bien diferente. En algún momento aquí en nuestro país, Liga Deportiva Universitaria tiene escuela, tiene colegio, bueno, y ahí han apoyado y han salido algunos valores. Igual el Independiente del Valle, ¿no es cierto? Mire, son organizaciones que realmente, y es justamente producto de ese trabajo, de esas iniciativas, lo que hoy en día exportan ya jugadores. O sea, y entonces ellos han invertido bien, han actuado bien, ¿no es cierto? Y han ayudado en ese caso a todos esos muchachos que algún momento de pronto, días en Esmeraldas, Santo Domingo, Guayaquil, no tenían opciones, pero fueron observados allá, los llevaron y hoy en día ahí están los frutos. Sí, lamentablemente, estimado Pedro, aquí sí nos falta es una educación deportiva, porque aquí han aparecido dirigentes deportivos solo con cierto interés de promocionarse, de sobresalir, de estar presente en las fotos, qué sé yo, pero cuando ha sido de afrontar situaciones difíciles, a veces de que los jugadores no tienen ni un vaso de agua luego de su entrenamiento, no han sido capaces de comprar un bidón de agua para ofrecer. Yo tengo mucha experiencia, no quiero dar nombres, nada de eso, pero son realidades que a las personas que ayudan ahí dentro del cuerpo técnico, hey joven, vaya al grifo, ahí en la cancha, aquí en la Argelia, abra el grifo, llénelo porque no son dignos de llevar un bidón de... Alguna vez le decían, necesitamos, mire, no, dice, ya le dijimos a tal persona que él es responsable y él tiene que traer. Entonces, tome joven, vaya, mejor compre ahí en la bomba de la Argelia unos 2 bidones para que tome. No se dan cuenta de que al ingerir el agua entubada, lo llenamos o sea, se enferma el jugador y más cuesta que él se reponga que lo que se pudo haber invertido o gastado en su debido momento. Entonces, como digo, Pedro, nos falta, son ejemplos así sencillos. Yo conozco muchos, o sea, casos que nos tocó vivir mucho en viajes. Cuando el equipo estaba bien, ahí sí que viajan, que nos acompañan, cuando ya pierden un partido, 2 partidos ya se desaparecen, o solo a criticar que tal jugador. Entonces, se dieron casos extremos, mire, que por ejemplo en liguilla, yo le hablo en el año 2008, cuando nosotros clasificamos segundos a la liguilla, entraban 4 equipos. Entró Liga de Loja, Liga de Portoviejo, Manta y el Grecia, 3 equipos de Manabí y nosotros. Mire, solo ganando aquí en Loja los 3 partidos, llegábamos a la Serie A. Pero fue decisión que no querían subir, que cómo vamos a pagar, que el premio, que cosas. Entonces yo digo, ¿para qué nos planteamos un objetivo en un principio? ¿Para qué estamos? Si yo como entrenador, yo quiero llegar siempre primero, y pienso yo los directivos deberían tener esa misma idea, pero se han dado casos, mire, ¿cómo se puede decir que en liguilla comiencen a sacar a los jugadores y terminamos jugando solo con los muchachos de aquí de Loja, con los de la... Entonces entonces nos falta educarnos en eso. Hay potencial. De aquí han salido, mire, yo digo, si algún rato nos pusiéramos a pensar, reuniendo a algunos jugadores que se los conoce, tranquilamente se puede armar un equipo así competitivo para que haga un papel así como, dígase, que al menos mantenga la categoría, que hay valores. Le digo, no sé qué pasa con este muchacho Byron Calva,
por ahí está Dúbar Enríquez, bueno, hablo en la actualidad. En su debido momento hubieron buenos jugadores, David González, Vinicio Valdivieso, Pablo León, bueno, en fin, o sea, sí hay, sino que lamentablemente a veces tenemos un criterio de que el jugador que viene de afuera es más apto, más capaz que el nuestro, o por lo que cobra menos, qué sé yo, pero esa no es la situación. O sea, yo pienso que se debería partir realmente de una verdadera estructura, donde dar las correspondientes responsabilidades a la comisión de fútbol, al presidente, al asesor jurídico, al cuerpo técnico, que en las formativas, cuál es el rol, el papel que debe cumplir el padre de familia, ¿ya? Porque aquí realmente en algún momento estuvo totalmente eso desequilibrado, en el sentido de que en qué equipo del mundo un padre de familia le dice tal entrenador tiene que estar en esa categoría. O sea, había casos, en una directiva había un representante de padres de familia y él decía, tal entrenador va a tal categoría, el de acá va acá. ¿Con qué fundamentos, con qué razón lógica o deportiva? Entonces, eso se manejaba así. Entonces, mire, a conveniencia de que yo estoy ahí como directivo, pero para que juegue mi hijo, mi sobrino, qué sé yo, y eso no está bien. Entonces, eso debe de desaparecer, despojarse. Como digo, o sea, tratar de organizar, estructurar adecuadamente la parte directriz, de ahí partir, o sea, llamar, convocar gente que realmente conozca, sepa y que quiera adentrarse, ayudar, apoyar en ese sentido, porque a veces es bonito así cerca de elecciones políticas, y tratar de ver si es que a través de ese camino yo puedo llegar, entonces no está bien, entonces totalmente se descuida lo que realmente debe ser la organización deportiva, para qué debe servir y para qué es lo que están ahí, pero se lo toman en otros sentidos y yo creo que eso debe totalmente cambiar. Sí, sinceramente, mi estimado Pedro, y yo en el 2008, como digo, cuando hubo esta situación, yo decidí ya definitivamente retirarme de por muchas razones. Pero bueno, de alguna manera hemos estado así colaborando en alguna institución, con Liga mismo, en algunos torneos, especialmente fuera de la ciudad de Loja, acompañando. Y bueno, una vez que yo terminé mis funciones ya docentes aquí en la Universidad Nacional de Loja, concretamente en el mes de noviembre del 2016, he estado en un proceso, digamos, de descanso, pero ante un llamado de un amigo, concretamente Giovanni Cueva, que él es uno de los directivos de las canchas sintéticas Punto de Encuentro, a ver la posibilidad a él le han solicitado de que estructure, conforme una escuela de fútbol, porque hay bastantes niños de ese sector de Tebaida, San Pedro, para que puedan asistir a formarse ahí. Entonces hemos conversado y hemos concretado, así es que desde el 17 de abril estamos ya en este trabajo. Al momento contamos con la presencia de 25 niños y también están participando unas 4 niñitas. De todas maneras, como son edades todavía tempranas, esperamos de que poco a poco se vayan integrando. Al momento estamos trabajando con un joven egresado de aquí de la Universidad Nacional de Loja, Fabricio Estrella. Bueno, y estamos haciendo ese trabajo de formación para
grupo de niños. Como digo, esperemos de que futuro se vaya incrementando. No nos interesa el aspecto como económico, nada de eso, más bien es por servir para ayudar a la formación de especialmente la niñez, como digo, de este sector, pese que están llegando incluso niños de barrios como por ejemplo de la Ciudadela de La Paz, hay 2, 3 niños, y así, o sea, está regándose bueno, y esperemos de que algún momento, porque nosotros pusimos una misión y una visión de la escuela, queremos convertir en una escuela realmente de una adecuada formación a nivel local, regional y por qué no nacional. Sí, lógicamente, digamos, son momentos y espacios que mucha gente ha visto, ¿no? En nuestro medio es nuevo, pero para quienes invierten es productivo. Pero lógicamente están dando también la posibilidad de que lleguen personas allá a formarse y eso es bueno. O sea, donde hay actividades deportivas es sano, es bueno. Lo que sí, en realidad, sí preocupa, por ejemplo, de que no todos los niños, los jóvenes de la ciudad, ¿no es cierto?, tienen esa posibilidad de ir a pagar una pequeña mensualidad. Entonces, ahí es el llamado, por ejemplo, dígase, la Federación Deportiva Provincial de Loja, el mismo municipio a lo mejor, o sea, a efecto de contratar técnicos, monitores, facilitadores que estén al frente en barrios que son propios del municipio, pero pasan abandonados, no hay quien vaya ahí. Qué bueno sería, así como ustedes también se hayan dado cuenta de esta situación de la bailoterapia, ¿cierto?, que hay en lugares de nuestra ciudad, y eso es bueno también, de que vaya un monitor, pero por parte de Federación Deportiva o del municipio, para que ayude a la formación de esos niños que no tienen esas posibilidades económicas, y de pronto organizar torneos e ir viendo valores, talentos que hay, que debe haber y hay, entonces, y los seleccionar y buscar la forma de apoyarlos, porque yo pienso un niño que tenga posibilidades o sea, es un talento, ¿no es cierto?, que pueda venir a integrar al equipo de Liga Deportiva Universitaria, ¿por qué no? O sea, traerlo, o sea, darle las facilidades, apoyarle, aunque sea con los pasajes de ida y vuelta, irlo a traer, qué sé yo, o sea, de alguna manera motivarlo. Entonces, esos son realmente aspectos que nos ponen a pensar, y yo le felicito a Pedro porque es una preocupación, ¿cierto?, porque no todos tienen esa posibilidad de estar bajo un techo haciendo práctica deportiva. Entonces también hay que mirar a otros campos, a otros sectores sociales que se les pueda ayudar de alguna manera, y aquí son justamente las llamadas las instituciones, digamos, municipales, porque hay los departamentos de cultura, deportes, entonces ellos serían los encargados de ayudar a fomentar este tipo de actividades. Pues es preocupante, mi estimado Pedro, en realidad yo pienso que Diego, Ochoa, Giovanni Cumbicos, todos los miembros del cuerpo están sintiendo, y no solo hoy, en años anteriores también, porque han sido parte del cuerpo técnico, y yo les doy la razón. En realidad es preocupante ver cómo hay un descuido. Si bien es cierto, una sola persona no puede hacer todo. Sé que incluso personalmente no lo conozco al presidente, que es una persona muy entusiasta, que tiene algunas cuestiones muy importantes, positivas, que puede, pero sí necesita apoyo. Y yo digo, hay que buscar, o sea, hacer un llamado a la ciudadanía, a las diferentes instituciones. Mire, si bien es cierto, hoy en día hay aspectos como controles que están supeditados a que la Contraloría esto, pero bueno, yo no sé cómo se manejan en otros. Yo hablo, por ejemplo, le cuento, en algún momento Liga de Puerto Viejo, cuando ascendió a la A, le digo el 2008, que no se quiso llegar a esa categoría en aquel entonces. Mire,
los diferentes decían ahí, cuando en la premiación les entregaban cheques, o sea, así, al club, dice, del gobierno cantonal. Bueno, sería a lo mejor una contribución de los concejales, de la gente, pero decía del municipio, de tal lugar, de Pedernales, todo, o sea, se hacían presentes para apoyarlo a Liga Deportiva Universitaria. Entonces yo digo aquí, ¿por qué no? O sea, a través de los mismos señores concejales, bueno, digo, buscar alternativas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando iba a comenzar la ABNAL, hicieron un convenio claro, lógicamente pidieron la autorización al Consejo Nacional de Tránsito para que en el ticket de venta del boleto se incluya un pequeño aporte en ese tiempo que le daban para el fútbol profesional. Entonces vendían, por ejemplo, por decir en el mes, tantos boletos y había, por decir algo, 25 centavos para Liga Deportiva Universitaria. O sea, formas, sí, yo digo, sí o sea, buscando, ¿no es cierto? Puede haber. Ha habido impuestos para los bomberos, de tal cosa, y en fin, o sea, yo digo, ¿por qué tal vez a través dígase, de alguna resolución del municipio, alguna, no sé cómo, se me fue el término, como de una ordenanza, bueno, algo parecido, ¿no? Alguna figura de eso tendrían que buscar, a efecto de que pudieran, o sea, buscarse el apoyo. Yo creo que nadie, usted, cualquier persona que va a viajar, hoy se paga 10 centavos en el ingreso al terminal, ¿no es cierto? Pagar 15 centavos, que son 5 centavos, pero que eso vaya para Liga Deportiva, es una manera. En el servicio de agua potable, que a mí, pago mi planilla de luz eléctrica. Dice, usted tiene que pagar $6 y me ponen 6.25, pago los 6.25, sí, los 25 ya. O sea, digo, tal vez ver la figura, pedir a un organismo nacional, o sea, hacer las consultas respectivas, pero hay que buscar, hay que ver realmente, como digo, gente que quiera servir, quiera ayudar y ayudar a salir, sino caso contrario, en realidad, como bien ha manifestado Diego, realmente vamos hacia abajo. Pese que de las oportunidades que yo he tenido, realmente, por ejemplo, el partido con Liga de Puerto Viejo, lo vi muy bien, o sea, en todas sus líneas, y excelente. Pero pienso yo también cuando no hay una motivación, e incluso yo decía, les falta a ellos un psicólogo. Es un factor fundamental. En ese sentido, yo recuerdo, el doctor Luis Castillo le encantaba, o sea, trabajar con psicólogos. Ustedes recuerden, vino aquí Armando Paredes, algunos otros jugadores que se les dio tratamiento personalizado por parte del doctor Julio Espinosa, un cubano que nos ayudó, y ahí ese año, después, cuando vino también el profesor Perdomo Vélez, pudimos ascender con ese equipo que cualquiera decía, no van a llegar, pero llegamos. Entonces le digo, si hay cosas que hay que pensarlas, hay que trabajarlas. Esperemos de que de alguna manera vaya cambiando todo eso, porque al paso que vamos, a lo mejor al final del mismo torneo tengamos que sentir ya la no presencia del equipo, al menos en la categoría, porque ustedes saben, recuperar una categoría, de pasar a la C y querer subir, hoy es enfrentarse es un sistema donde hay más de 200 equipos a nivel nacional, y para llegar a lograr un cupo o 2 cupos, cualquiera de los 2 cupos, es bastante difícil, y eso hay que estar pensando, porque realmente como vamos, yo creo que las cosas no van a ser nada fructíferas, nada positivas. Tenemos, como digo, alguien
retome o plantee algunas soluciones por el bien de Liga y del fútbol lojano.